Gracias al Señor por su palabra, que nos insta, que nos corrige, que nos exhorta, que nos anima, que nos transforma. Y si ustedes se recuerdan, hace más o menos 2 domingos atrás, comenzamos a ver unas parábolas que Jesús comparte a un grupo de hombres, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo en Jerusalén, la última semana antes de ser arrestado. Por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo. Ábralo en el capítulo 21. Mateo capítulo 21. Usted va a recordarse, ¿verdad?, que dijimos que Jesús hacía su entrada ahí en el capítulo 21, como lo relata los primeros versos, a Jerusalén, sobre un asno, sobre un burro, ¿verdad? Y todo el pueblo lo vitorea, lo recibe, lo aplaude. Pero precisamente esa semana, que es la pasión de Jesús, comienza a vivir hora tras hora momentos bastante complejos y difíciles. Y una de las primeras cosas que hace Jesús esa semana al entrar a Jerusalén es ir al templo de Jerusalén. Y ahí está ese episodio donde él se enoja porque el templo es convertido en una cueva de ladrones por todo lo que profitaban, ¿verdad? Y negociaban y comercializaban, ¿verdad? Con la fe y la espiritualidad de las personas. Y expulsa a todos esos mercaderes. ¿No es cierto? Está ahí en el relato del versículo 12 en adelante del capítulo 21. Y Jesús, ¿verdad?, en esa semana también comparte enseñanzas. Él asiste al templo y estos señores, los sacerdotes y los ancianos, ¿verdad?, que lo seguían, que lo escuchaban, de alguna forma querían tenderle trampa, querían apresarlo. Y en ese contexto, si usted ve del versículo 23 en adelante, del capítulo 21 de Mateo, aparecen estos diálogos con los principales sacerdotes y los ancianos. Incluso un relato señala de cómo ellos querían de alguna forma entender quién era Jesús, de dónde él hablaba con tanta autoridad y quién le había dado esa autoridad. Si usted se fija en el versículo 23, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Al final del versículo 23 del capítulo 21. En fin, nosotros podemos apreciar, ¿verdad?, de que había una observación y un cuestionamiento. Y en esa realidad Jesús comparte 3 parábolas, ¿no? Precisamente en este diálogo que se produce con los principales sacerdotes y con los ancianos, Jesús les comparte tres parábolas. Fíjense que entre el versículo 23 y 27 del capítulo 21 de Mateo, ¿verdad?, cuando ellos le preguntan con qué autoridad decía o hacía esas cosas y quién se la había dado, Jesús también les pregunta, le hace una contrapregunta, ¿verdad?, precisamente para entrar en un diálogo con los religiosos de Jerusalén, con los religiosos del pueblo de Israel, con los religiosos. Y en esa realidad y en ese contexto Jesús les comparte la primera parábola, que ya la vimos, la parábola de los 2 hijos, ¿se recuerdan? No sé cuántos estuvieron aquí hace unos domingos atrás, ¿verdad? La parábola de los 2 hijos, cuando un padre de familia le dice a uno de sus hijos, ¿verdad? Si usted se fija, eso está entre los versículos 28 y 32 del capítulo 21 de Mateo, ¿no? Le dice a un hijo que fuera a trabajar a su viña, y este primer hijo no quiere ir, pero después arrepentido decide obedecer. Y al otro hijo, al segundo hijo, este padre de familia también lo envía a trabajar a la viña, y este segundo hijo le dice que sí, que va a ir, pero no va. Y en esa oportunidad hablamos, ¿verdad?, la diferencia entre ambos hijos, por cuanto inicialmente los 2 habían desobedecido a su padre. Sin embargo, había una tremenda diferencia entre uno u otro a propósito del arrepentimiento. ¿Se acuerdan que hablamos del arrepentimiento? Cómo el arrepentimiento, ¿verdad?, de un corazón quebrantado finalmente logra hacer la voluntad del Padre, porque la parábola precisamente coloca
esa condición, cómo este primer hijo que había dicho que no, finalmente por el arrepentimiento hace la voluntad del Padre. Y es en esa parábola que Jesús, de manera absolutamente directa, confrontacional, le dice a esta auditorium que él en ese momento tenía, conformado por estos religiosos, sacerdotes, ¿verdad?, ancianos, les dice: ojo, los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos. Que la verdad era una expresión absolutamente escandalosa para ese grupo de personas religiosas, ¿verdad?, que ostentaban una honorabilidad y una apariencia y una espiritualidad y una religiosidad a toda prueba ante los ojos humanos. Pero Jesús en esa parábola, ¿verdad?, confronta la religiosidad y deja sobre la mesa la relevancia y la importancia del arrepentimiento. Y en esa oportunidad, cuando analizamos esto, llegamos a una conclusión que impajaritablemente, esencialmente, la vida cristiana exige arrepentimiento. No puedo definirme como creyente o como cristiano por el solo hecho de creer que Jesús es el Hijo de Dios, o por el solo hecho de creer que Dios existe, o por el solo hecho de autodefinirme como cristiano. El proceso se inicia esencialmente, fundacionalmente, a través del arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Y es eso lo que le plantea, ¿verdad?, a los fariseos, a los sacerdotes, a los religiosos. Si ustedes no se han arrepentido, si ustedes no se han quebrantado, por más que digan que creen en Dios, no es suficiente. Porque los demonios, ¿se acuerdan que vimos ese texto, ¿no?, en Santiago? Porque los demonios también creen y tiemblan. Pero Jesús, ¿verdad?, entre paréntesis, también dijimos en aquella oportunidad que los fariseos, estos hombres, se dieron cuenta, ¿verdad?, de que estas parábolas, de alguna forma, Jesús las estaba orientando a sus propias vidas. Fíjense que si usted revisa este capítulo, ¿verdad?, 21, por ejemplo, en el versículo 45, después que Jesús ha contado la segunda parábola, que es la que vamos a ver hoy día, fíjense lo que dice el texto, Mateo 21, 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Evidentemente ellos, ¿verdad?, dieron acuso de recibo. Él está hablando de nosotros, ¿no? Y en esta segunda parábola, que es la que quiero compartir con ustedes, Jesús plantea otra dimensión del problema que había en la religiosidad de este grupo, ¿verdad?, en esta religiosidad hipócrita, aparente, que había en el corazón de estos principales sacerdotes, de estos ancianos. Y quiero que me acompañen a leer, vamos a leer esta segunda parábola que se encuentra ahí mismo en el capítulo 21, ¿verdad?, desde el versículo 33. Mateo 21, 33 en adelante dice: oíd otra parábola. Fíjense cómo empieza Jesús. Oíd otra parábola. Es como si Jesús les estuviese diciendo: momentito, ¿escucharon ese, no? Mira, les voy a contar otra parábola, ¿no? Por favor. Y a continuación la relata. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron:
a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Señor, ayúdanos por favor a entender esta parábola. Señor, con tu Espíritu Santo, te rogamos, Señor, que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento para comprender esta palabra, Señor. Una palabra fuerte, directa, que en aquella oportunidad, Señor, confrontó el corazón de aquellos que escuchaban a Jesús, tu Hijo amado. Hoy esta palabra, Señor, aún permanece revelada para nosotros. Dios mío, y nos acercamos a ella y te rogamos que nos ayudes a entenderla. Bendito Señor, tú sabes lo que hay realmente en la vida de cada uno de nosotros. Tú conoces de nuestra necesidad, tú conoces, Señor, de nuestra motivación, tú conoces absolutamente todo, Señor, porque delante de ti todo está abierto, todo está expuesto. Tú eres el Dios verdadero. Por eso, Señor, ayúdanos en esta mañana, que nada estorbe, que nada interfiera, ni pensamientos, ni espíritus, ni actitudes, la dureza, la vanidad, el orgullo, Señor, de modo de poder entender y ser confrontados por tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es una segunda parábola y que de alguna forma, en una primera aproximación, nosotros evidentemente podemos entender más o menos lo que Jesús quiere decir a este grupo de personas, a estos principales sacerdotes, a estos ancianos. Esta segunda parábola nuevamente tiene como ilustración una viña, ¿no? Una viña. Y aparece un padre de familia, según la Reina Valera. Si usted revisa otras versiones como la NBI o la NTV, en fin, no dice padre de familia, sino que dice el propietario, ¿verdad?, de una viña. Lo concreto, ¿verdad?, es que aparece la metáfora de un señor que tiene una viña. Este símbolo, ¿verdad?, de la viña, la verdad que tiene su razón de ser, ¿no? Israel era considerado la viña de Dios. Si usted revisa, por ejemplo, el capítulo 5 de Isaías, por favor abra su Biblia, Isaías 5, se va a dar cuenta, ¿verdad?, que la razón de por qué Jesús en sus parábolas muchas veces hace mención a la viña, es precisamente, o a una viña, es precisamente porque en la concepción judía la viña tenía un sentido en la historia religiosa del pueblo de Israel. Incluso habían algunas sinagogas han encontrado, ¿verdad?, vestigios que en las columnas del ingreso, en algunos dinteles, en fin, habían racimos de uva, ¿no? Racimos de uva, porque para Israel tenía un tremendo significado. Por eso que en estas parábolas Jesús habla de la viña. En la primera parábola, en la cual él comienza a confrontar, ¿verdad?, a estos religiosos, él habla de un padre que tiene dos hijos a los cuales manda a trabajar a la viña. En esta oportunidad, en ese mismo escenario, Jesús habla de un dueño de una viña que prepara, ¿verdad?, su viña, que la cerca, que le construye una torre, incluso hace un lagar para la producción de vino, en fin, y la arrienda, ¿no? Es decir, es un propietario que se esmera diligentemente en organizar, ¿verdad?, y sacar provecho y productos, frutos de su viña. Y cuando leemos el capítulo 5, versículos 1 en adelante de Isaías, vamos a entender, ¿verdad?, por qué
Jesús toma la viña para sus parábolas. Fíjense lo que dice. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Estoy leyendo Isaías 5:1. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Si usted se fija y sigue leyendo, se va a dar cuenta cómo, ¿verdad?, el tratamiento que el profeta Isaías le da a Israel tiene, ¿verdad?, este perfil de viña. Incluso en el versículo 7 lo señala expresamente. Mira lo que dice el versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, ¿no? Es decir, de manera categórica, en la historia de Israel, desde la perspectiva de la revelación de Dios, Israel era su viña, una planta deliciosa, ¿no? Y desde ese contexto Jesús comparte muchas de sus parábolas, porque ocurrió, ¿verdad?, algo triste. Si usted se fija, aquí mismo en el capítulo 5 de Isaías que acabamos de leer, en el versículo 7, continúa el verso, dice, esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Es decir, la viña de la cual hace mención este capítulo 5 debía dar ciertos frutos. Israel debía dar ciertos frutos. Sin embargo, los frutos que Dios esperaba de Israel no fueron los que finalmente Israel dio. Y señala expresamente el capítulo 5, ¿verdad?, que si bien se esperaba juicio, lo que hubo finalmente fue vileza. Se esperaba justicia y lo que finalmente hubo fue clamor. Incluso en otras versiones habla de sangre, ¿no?, de derramamiento de sangre. Y miren, por favor, si ustedes me siguen, en el capítulo 5, versículo 8 en adelante, aparece la descripción, ¿verdad?, de lo que Israel en ese momento, bajo la revelación que el profeta Isaías, ¿verdad?, recibía, estaba ocurriendo. En el versículo 8 dice, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Es el reclamo de Dios. ¿Hasta cuándo acumulan? Ustedes se enriquecen, compran. ¿Ustedes creen que están solos en la tierra? Ese es el reclamo, ¿no? Fíjense, ¿hasta cuándo habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? En el versículo 11 aparece otra queja de Dios para con Israel. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Versículo 18, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Miren el versículo 20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Versículo 21, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Es decir, el profeta Isaías toma la metáfora de la viña, igual que Jesús, y presenta, ¿verdad?, a los ojos del pueblo el reclamo de Dios. Yo esperaba de ustedes estos frutos, pero lo que ha ocurrido, ¿verdad?, en la práctica y en la vida real son estos otros frutos. Hay corrupción, hay engaño, hay embriaguez, hay maldad, hay egoísmo, acumulan, y esos no son los frutos que yo esperaba de ustedes, bajo el concepto de viña. Y es esa expresión y es esa realidad que Jesús toma de la historia de Israel. Imagínense, estamos hablando del profeta Isaías, un suceso que ocurrió cientos y cientos de años antes de Jesús. Pero Jesús toma, ¿verdad?, eso y lo trae a la realidad de Israel en el momento que Él está, ¿verdad?, dialogando con los sacerdotes y con los ancianos en el templo de Jerusalén. Y el reclamo, si usted se fija, es el mismo.
Porque en la parábola uno puede entender que este hombre que era dueño de la viña, que se esmeró, si usted se fija en el relato de Jesús, aparece muy casi textual, ¿verdad? Lo que Isaías describe en el capítulo 5. Un hombre, ¿verdad?, que prepara su viña, que la cerca, construye la torre de vigilancia, por supuesto, para proteger, ¿verdad?, y cuidar y vigilar el predio, y aparece el lagar donde se transforma, ¿verdad?, el vino, o donde se hace el vino. Es decir, el mismo relato que después Jesús usa. Pero aparece, ¿verdad?, la queja de Jesús. Han pasado cientos de años, ¿verdad? Y este dueño y este propietario manda a buscar sus frutos. Frutos en virtud de un contrato de arriendo, porque dice la parábola de Jesús que él buscó los labradores y que arrendó el predio y seguramente pactó con ellos en esta modalidad, de modo que en el tiempo de la cosecha él pudiese, como dueño del predio, ir a buscar los frutos, si usted se fija en la parábola, que él esperaba obtener de su viña. Y eso es importante entender porque de alguna forma nos ayuda a hacer la conexión con la primera parábola. En la primera parábola, ¿verdad?, hay un papá que tiene 2 hijos y que ninguno de los dos hace la voluntad de su padre de ir a trabajar a la viña hasta cuando uno de ellos se arrepiente. Es decir, dijimos que el arrepentimiento permite finalmente hacer la voluntad de Dios. Si no hay arrepentimiento, no puedes hacer la voluntad de Dios, dijimos en aquella oportunidad, porque no basta creer para hacer la voluntad de Dios. Hoy lo que estamos viendo, ¿verdad?, es que este dueño, en esta nueva parábola, él tiene expectativas de obtener frutos de su viña, pero tampoco las puede obtener porque aparecen estos labradores que desobedecen el contrato de arriendo y que se rebelan en contra del dueño, incluso conspiran con él, matando al propio hijo. Ese es el resumen, en definitiva. Es decir, otro aspecto que Jesús denuncia del corazón religioso. Es decir, el corazón religioso, el corazón de estos fariseos, no solo no se arrepiente, sino que además es un corazón rebelde, es un corazón que conspira, es un corazón que no acata las normas contenidas en el contrato de arrendamiento. Eso es lo que está compartiendo Jesús. Y tanto es así que los sacerdotes y los ancianos se dan cuenta de que está hablando de ellos. Y por esa razón lo persiguen, lo conspiran contra él y lo quieren matar. Pero lo que está planteando Jesús, hermanos queridos, y si nosotros hacemos un mea culpa, perfectamente es entendible, ¿verdad?, el reclamo. Porque una vez más Jesús, así como lo hizo Dios a través de Isaías en la historia de Israel, Jesús una vez más está evidenciando, ¿verdad?, la realidad de la religiosidad, la realidad de la hipocresía, la realidad de la superficialidad, la realidad del corazón no arrepentido y no quebrantado. En definitiva, ¿verdad?, la realidad de ese corazón es que no da los frutos que el dueño, que el Padre, que Dios espera. Es decir, la consecuencia final, ¿verdad?, es que escuche la palabra que voy a usar, digamos, ¿no?, que es media compleja, no cumple las expectativas de lo que Dios quiere para su viña, para su pueblo, para Israel. Y yo podría agregar, para su iglesia. Por consiguiente, hoy día, ¿verdad?, el mensaje es: Dios está recuperando la inversión, y perdonen que lo plantee con este lenguaje, que a veces nos resulta más familiar, está recuperando la inversión que Él hizo en su viña. Los frutos de su iglesia son los que Él esperaba. En toda esta historia, ¿verdad?, yo dije al comienzo que esta metáfora o este símbolo, la viña,
era, ¿verdad?, asociada al pueblo de Israel. Y acabamos de leer, ¿verdad?, en estos 5 primeros versos, o 7 primeros versos del capítulo 5 de Isaías, que refleja el profeta el desencanto de Dios, porque él esperaba justicia, ¿no? Porque él esperaba misericordia, y lo que encontró y lo que el pueblo finalmente produjo fue algo absolutamente lejano a lo que Dios quería. Por esa razón, queridos, uno de los discursos de Jesús, y perdonen, no quiero ser peyorativo, no uso la palabra discurso de manera negativa, sino que estoy hablando de la perspectiva de la enseñanza profunda. Una de sus enseñanzas profundas en el capítulo 15 de Juan fue: yo soy la vid verdadera. Es decir, cuando Jesús comparte esta parábola y le pregunta a los fariseos: ¿ustedes qué creen que va a ser el dueño de esta viña? ¿Cuál fue la respuesta de los fariseos? No, lo que el dueño debería hacer es matar, ¿verdad?, a estos labradores, matarlos definitivamente, y buscar otros labradores, ¿verdad?, que finalmente produzcan el fruto que el dueño espera obtener, ¿no? La verdad que la drasticidad es tremenda, es muy drástico. Sin embargo, ¿verdad?, lo que hay es un incumplimiento. Tú no estás produciendo el fruto, tú no estás siendo rentable. Yo tenía expectativas, ¿verdad?, y tú me has engañado. Hicimos un contrato, ¿verdad?, y yo vine a buscar lo que me pertenece, que fue lo que convenimos, ¿verdad?, y tú no has cumplido. No sirves. Juicio, nuevo contrato, nuevos labradores. Esa es la historia de Israel. Y surge una nueva vid. Y por eso Jesús, en Juan capítulo 15, si tú abres tu Biblia, aparece, ¿verdad?, esta declaración de Jesús. En Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, estoy leyendo Juan 15, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, la conclusión de la segunda parábola, ¿cuál es? Si uno vuelve a Mateo, ¿verdad?, donde estábamos leyendo, después que Jesús le ha preguntado a los fariseos: ¿ustedes qué harían? Después de la conclusión, Jesús dice: por tanto os digo, versículo 43, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino de Dios será quitado de vosotros. Y aparece, ¿verdad?, lo que también se llama en teología este nuevo pacto, donde ahora es Jesucristo la vid verdadera. Y dado que el pueblo de Israel, ¿verdad?, no fue capaz de producir estos frutos, incluso Juan el Bautista hablaba de los frutos de arrepentimiento, ¿verdad?, se crea en torno a Jesús, siendo él la vid verdadera, un nuevo pueblo que también está llamado a mostrar frutos esperados por Dios. Por consiguiente, queridos, si nosotros hilamos, ¿verdad?, estos razonamientos, vamos a entender que hasta el día de hoy las expectativas de Dios, el anhelo de Dios, el deseo de Dios de que su pueblo produzca frutos aún está presente. Con la diferencia, ¿verdad?, que cambió los labradores, cambió la viña. Hoy día hay una nueva viña cuya vid verdadera es Jesucristo. Y la iglesia, ¿verdad?, son los pámpanos en torno a esta vid verdadera, pero que están llamados a producir los mismos frutos, los frutos que Dios espera produzca esta viña.
De modo que no podemos nosotros abstraernos, queridos, de la confrontación que Jesús le hace a estos hombres. Porque hoy día esta parábola también nos confronta a nosotros. Nosotros podríamos acercarnos, ¿verdad?, a este texto en Mateo 21 y entender la rabia de los principales sacerdotes, entender la incomodidad, entender el resentimiento en contra de Jesús, y por ello lo quieren matar, por ello lo quieren aprender. Pero ojo, queridos, porque lo que Jesús denuncia está en el corazón del hombre a través de este sentimiento de hipocresía religiosa que es aparente, que se preocupa, ¿verdad?, de la máscara, que se preocupa de lo superficial, pero que en su corazón, en la profundidad de su corazón, y perdonen que lo diga de esta forma, es más un poco académica, no está ni ahí con Dios. No está ni ahí, es ¿verdad?, una estructura literaria de nuestro tiempo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas su corazón, una vez más Jesús confrontando esta religiosidad, una vez más confrontando Jesús la realidad, ¿verdad?, y confrontando los frutos de este sector de la espiritualidad, que es de los religiosos. Y fíjense que en Juan capítulo 15, cuando Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, fíjense lo que dice el versículo 2. Lo leí recién, pero hay una frase que expresa la crudeza también de Jesús en esta enseñanza. Todo pámpano, estoy leyendo Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Es decir, existe absolutamente la misma disposición a quitar aquello que no produce los frutos. Y aquí ya se empieza a complicar el mensaje, ¿verdad? Porque en el mensaje de Jesús y en el mensaje de Dios, de alguna forma, nosotros bajo estas definiciones humanas que hacemos de Dios, de que Dios es amor, misericordia y gracia, pareciera que está todo permitido. Y pareciera, ¿verdad?, que la intimidad y la privacidad del corazón es suficiente. Pero cuando incorporamos, ¿verdad?, a esta reflexión los frutos, ya el problema se complica, porque los frutos son evidentes, los frutos son manifiestos, los frutos son objetivos, los frutos son concretos, los frutos no los puedo interpretar, están o no están, son buenos o no son buenos. Y esos frutos evidencian absolutamente lo que hay en el corazón de aquellos que dicen ser y no son. Eso es lo que está confrontando Jesús. Tú dices que, muéstrame tus frutos. Y lo interesante, ¿verdad?, es que en este relato tanto Isaías como Jesús no hablan de los frutos que nosotros creemos son buenos. Porque en nuestra arrogancia, ¿verdad?, y en nuestro orgullo, de alguna forma nosotros hemos construido frutos propios que creemos son los correctos delante de Dios. En ambos relatos, ¿verdad?, se plantean los frutos que Dios espera y no lo que tú o yo creamos son los convenientes. Por consiguiente, ¿verdad?, esto no se trata de ser buena persona, porque yo creo que hay que ser buena persona. No se trata de cruzar la viejita en la esquina, ¿verdad?, porque eso me hace sentir un hombre servicial. No tiene que ver con el dar esa ofrenda, ¿verdad?, al hogar de niñas, porque eso me hace sentir más cristiano, soy solidario. Sino que tiene que ver con algo mucho más profundo y tiene que ver con la voluntad de Dios para tu vida, con la voluntad de Dios para mi vida, porque estamos hablando de los frutos que Dios espera cosechar. No lo que nosotros creemos, Él debe cosechar. Y eso ya nos crea un tercer escenario más complejo, porque la pregunta es, ¿qué frutos quieres cosechar? ¿Qué frutos quiere cosechar? Y ese es el gran problema nuestro,
Ese era el problema de los religiosos. Ese es el problema en general del hombre a través de toda su historia, en su relación con Dios. Y por eso que de alguna forma nos marginamos de la intimidad con Dios y creemos que lo que estamos haciendo es suficiente, es bueno, pero no es así. Y ahí es donde adquiere relevancia el Espíritu Santo de Dios, que nos redarguye, nos exhorta, nos corrige, nos confronta. Si es que, y Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, si es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Hay un pasaje en el capítulo 8 de Romanos cuando Pablo habla de la vida espiritual y él ocupa esta ironía, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. Por consiguiente, queridos, cuando Jesús coloca los frutos sobre la mesa, cuando Jesús coloca las expectativas de Dios sobre la mesa, la pregunta inevitable que debemos hacer, ¿estoy dando los frutos que Dios quiere que yo dé? Y es esa realidad y es esa confrontación la que hasta el día de hoy la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios hace a nuestra vida. Porque eso destruye finalmente la religiosidad, eso destruye finalmente, ¿verdad?, muchas veces estos muros que nosotros levantamos o estas columnas sobre las cuales nos apoyamos y que de alguna forma usamos para justificar y creer que somos suficientes, que somos adecuados, que tal vez no somos perfectos porque no somos Jesús, pero tan mal tampoco estamos. Y caminamos, ¿verdad?, y transitamos por la vida creyéndonos que Dios está agradado con nuestros frutos. Hago énfasis en esto, hermanos queridos, porque esta es una manera cruda y fuerte que Jesús usó para romper y marcar la diferencia, ¿verdad?, en ese espíritu de religiosidad que es mentiroso, engañoso, hipócrita y que lo único que refleja, ¿verdad?, es un absoluto divorcio y lejanía de lo que Dios espera de nuestras vidas. Por eso que Jesús se atreve en un medio tan encumbrado a decirles, las prostitutas y los corruptos van delante de ustedes al reino de los cielos. Es decir, la crudeza de esto, hermano, está dado de alguna forma por esta expresión, que parte, que complica, pero que necesariamente nos hace revisar nuestra vida. Ahí mismo en el capítulo 15, ¿verdad?, de Juan, Jesús plantea la realidad de esta nueva vid, la realidad, ¿verdad?, de esta nueva viña. Cuando Él habla de los pámpanos, y mira las expresiones que usa Jesús. Por favor, vuelve al capítulo 15 de Juan. Versículo 4, Juan 15, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No puedes llevar fruto si no permaneces en Jesucristo. No es el manual de Carreño. Yo tengo 56 años, manual de Carreños es de la época mía. Siempre me hacen burla los jóvenes porque no se conoce en esta época, en esta generación, el manual de Carreño. Pero era una especie de manual de cortapalos, ¿verdad?, donde aparecían normas de buena ciudadanía, de buena costumbre, ¿no? Es decir, lo que quiero expresar, ¿verdad?, que no estamos hablando de actos humanos por muy loables, grandiosos o generosos que puedan ser, sino que Jesús plantea derechamente que la condición para que tú puedas llevar fruto, para que yo pueda llevar fruto, parte necesariamente de una intimidad y de una permanencia con Él. Lo cual hace, ¿verdad?, que nuestra vida espiritual se desvíe de esa religiosidad, de esa apariencia, de esa superficialidad, a algo más profundo, a algo genuino, verdadero, que compromete
nuestra vida. No solamente nuestros dichos, sino que también nuestros actos, nuestras motivaciones, nuestras prioridades, porque permanecemos en Cristo y esa realidad de permanecer en Cristo me hace generar, engendrar, producir verdaderos frutos. Los que Dios espera y no los que yo creo deben ser. Si no permanecéis en mí. Y mira lo que dice el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí no puedes llevar fruto. Separado de Jesucristo no puedes vencer el pecado. Separado de Cristo, ¿verdad? No puedes vencer tus deseos y apetitos. Separado de Cristo, ¿verdad? Por más que te propongas, ¿verdad? Cambiar a la vuelta de la esquina, en la cuadra siguiente, nuevamente caes en lo mismo. Nada puedes... Esto atenta absolutamente, ¿verdad?, con el orgullo y la soberbia humana. Porque cuando nos dicen, tú no sabes nada y no puedes hacer nada, nuestro orgullo, ¿qué te has imaginado? ¿Qué te has imaginado? ¿Tú me estás diciendo que no puedo hacer? ¿Cuántas cosas hacemos para demostrarle a los demás que somos capaces? Muchas veces el odio y el resentimiento nos sirven como excusa porque nos motiva a demostrar que sí podemos, sin darnos cuenta que nos destruye por dentro. Son motivaciones equivocadas, erróneas, que nos hacen creer de que sí somos capaces. Porque además nuestra cultura nos engaña y nuestra sociedad nos engaña. Pero Jesús está diciendo lo contrario. Sin mí tú no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué hace nuestra religiosidad? Nos vamos el día domingo, nos vamos a la parroquia o a la iglesia. Entonces, estas palabras de Jesús las entendemos en el contexto de la iglesia. O sea, sin Él no puedo orar, sin Él no puedo cantar, ¿verdad? Pero no está hablando. Jesús está hablando de toda la vida. Sin Él no puedes tener frutos verdaderos, genuinos, aquellos que Dios espera para tu vida, en el lugar que Dios te ha puesto, en la actividad comercial o profesional que Dios te ha dado, en medio de la familia que Él te ha puesto, con los amigos que tú tienes, en tu realidad de vida, frutos. Sin mí, nada podéis hacer. Y ahí sí que la cosa es complicada porque pareciera que esto tiene que ver con algo que es más profundo, que no solamente es el acto de orar a las 11 de la mañana un día domingo o levantar las manos. No estamos hablando de aquellos que pueden levantar las manos, de aquellos que no levantan las manos. Los que levantan las manos no son más espirituales de los que no levantan las manos. Ojo con eso. Si a usted no le gusta levantar las manos, no se siente incómodo, está bien, perfecto, no hay problema. Si a usted le gusta levantar la mano, hágalo. Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando, ¿verdad?, de lo que hay en el corazón. Sin mí, nada podéis hacer. Y si tú quieres llevar frutos, tú tienes que permanecer en mí. ¡Wow! Mi orgullo no me permite eso, mi arrogancia no me permite eso, mi incredulidad, mi agnosticismo no me permite eso. Porque yo me he erigido y me he levantado, ¿verdad?, como el eje de este mundo. Y yo soy el que controlo, yo soy el que sé, yo soy el que superviso, yo soy el que anticipo, yo soy el que se ha esforzado. Entonces, que alguien me diga que yo no puedo hacer nada sin Él, no puedo tomar esa realidad para mí. El religioso tiene ese problema, porque el religioso construye su religión. El religioso, ¿verdad?, de alguna forma construye un altar y cree, ¿verdad?, que la manera en que él adora, que él se incorpora, que él se compromete, va a recibir de Dios su beneplácito. Pero el gran problema de Israel, el gran problema de los fariseos, el gran problema del corazón humano duro, es que no logra entender que los frutos y las expectativas son las de Dios. Y para poder entender los frutos y las expectativas de Dios,
Tu corazón y mi corazón tienen que estar en comunión con Él. De lo contrario, jamás vamos a entender los frutos que Él espera de nosotros. Por más buenos esposos que seamos. Y eso es lo que está planteando Jesús. Hay un versículo, ¿verdad?, que siempre nosotros echamos mano cuando evangelizamos o cuando tratamos de explicar, ¿verdad?, lo que es la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿no es cierto? Abra su Biblia, no pierda Juan 15 porque vamos a volver, pero fíjense Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe, como muchas veces lo he dicho desde esta misma tribuna. Estos dos versículos me hablan de la gracia de Dios y de la obra salvadora y redentora de Dios. Y plantea Pablo, ¿verdad?, en estos versos, que la obra salvadora de Dios es exclusivamente de Él y es por gracia. Pero fíjate lo que dice el versículo 10. El versículo 10, que está íntimamente ligado a estos dos que hemos leído, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Obras que preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. No son tus obras, no son tus frutos, es la obra de Dios, es el fruto que Dios espera de tu vida. Por eso tú fuiste salvado. Hay gracia de Dios, misericordia de Dios, pero también eres hechura de Dios desde el momento que tú le recibiste para llevar fruto que Dios ha dispuesto. Esos son sus hijos. Esos son sus discípulos. Esa es su viña. Y no el remedo, y no la caricatura que la religión ha querido imponer como si fuese algo de parte de Dios. Hay frutos, hay obras que Dios ha dispuesto para tu vida y no las vas a poder entender y no las vas a poder conocer hasta que no tengas intimidad y comunión con Jesucristo, porque sin Él nada puedes hacer. Nada puedes hacer. Ahora, hasta aquí, ¿verdad? Suena lindo, suena hermoso, medio inspirador, pero ¿qué significará permanecer en Él? ¿Qué significará permanecer en Él? Hay algunos, ¿verdad?, que creen que permanecer en Él es, no sé, le dan una interpretación, por ejemplo, a la Santa Cena, como si estuviésemos comiendo el cuerpo de Él. Pero eso no es permanecer en Él. Usted sabe que el pan que comemos representa, pero no es. ¿Qué significa permanecer en Él? Veamos Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 nos da la clave, como algunas de ustedes dijeron. Miren lo que dice versículo 7 de Juan 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay un camino que tiene que ver básicamente con los mandamientos, con la experiencia de Jesucristo, con el atesorar, ¿verdad?, la vida de Jesucristo, obedecer sus preceptos, para finalmente ir incorporando a nuestra vida la realidad de los frutos, de las obras que Dios espera de nosotros y que, dice Pablo, incluso Él ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Hermanos queridos, como alguna vez lo he dicho en esta misma tribuna, Dios ha dispuesto todo.
hasta los frutos, hasta las obras. ¿Qué puedo hacer para devolverle a Dios? ¿Qué puedo hacer? Él ha sido tan bueno, me ha bendecido tanto. ¿Qué puedo hacer? Lo que tienes que hacer es arrodillarte y buscar comunión con el Señor, intimidad con Dios, rendir tu vida, arrepentirte, quebrantarte. No hay cantidad de dinero en el mundo, ¿verdad?, que pueda pagar, que pueda retribuir lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es satánico, eso es diabólico, porque te incorpora a ti una carga que no puedes soportar. Dios ha dispuesto, fíjense que la tercera parábola que Jesús cuenta, después de esta, que estamos viendo hoy día, es la parábola del banquete. ¿Y qué significa el banquete? Que tú tienes una entrada que ya está pagada, y no importa que vayas con zapatilla o con un blue jean todo roto, como lo usamos los jóvenes hoy día, porque hay un lugar para ti. Y te puedes sentar y tienes la chorrera de servicios para el lado, ¿verdad? Y copas de cristal, ángeles que te van a servir, menú que está dispuesto, el más rico y exquisito. Es la invitación, todo está listo. No tienes que afeitarte, no tienes que ducharte, no tienes que buscar smoking, no tienes que hablar inglés, no tienes que saber cómo usar los servicios, todo está dispuesto. Esa fue la tercera parábola que cuenta Jesús y que vamos a ver después. El precio está pagado, el lugar es tuyo, te pertenece, porque todo está dispuesto, hasta los frutos. No es que tengas que preguntarte y hacer un cuestionario, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que tratar aquí? Dios va a ir obrando en ti si tú permaneces en Él. Por esa razón tenemos pecados regalones, ¿no? Nosotros, de alguna forma, nos esforzamos por dejar ciertas cosas, ¿no? Pero hay otras cosas que de alguna forma las justificamos y que las arrastramos por años y que no hemos querido dejar. Porque en nuestra práctica racional e intelectual, de alguna forma nosotros creemos cuáles son los frutos. Pero cuando estamos ante la presencia de Dios, cuando permanecemos en Jesucristo, cuando la santidad de Dios es evidente ante nuestros ojos, absolutamente toda nuestra condición íntima, interna del alma se viene abajo, se destruye, porque estamos ante el Dios Todopoderoso que confronta nuestra vida, que confronta nuestras motivaciones, que confronta nuestras prioridades, nuestros temores, nuestras vergüenzas, pero no para castigarnos, si ese es el problema, no para sentirnos arrinconados, ¿verdad?, como un cachorro, como una mascota, sino para decir: arrepiéntete, arrepiéntete, porque hay nueva vida para ti. Hay frutos, hay obra. No tienes que pagar nada porque yo pagué todo. Y tampoco te voy a dejar solo porque te voy a dar de mi espíritu. Y tú puedes vivir esta nueva realidad. Siéntate a la mesa. Siéntate a la mesa. Es eso lo que no podían entender los religiosos. La pregunta, queridos, hoy día, 10 de agosto del 2014, Comuna Las Condes, Iglesia Alianza Cordillera, 13 horas. ¿Lo entendemos nosotros? ¿Lo entendemos nosotros? Entonces no luches. Entonces entrega tu vida al Señor. Entonces suelta aquello que estás agarrando y que de alguna forma, ¿verdad?, te ha sostenido. Algún sentimiento, algún resentimiento, algún dolor, algún recuerdo, alguna tristeza, alguna pena, algo. Y suelta y siéntate en la mesa. Siéntate en la mesa. Porque va a llegar un ángel que te va a servir. Porque estás invitado. Aleluya. Estás invitado al banquete que Dios preparó. Tal como estás, tal como eres, en tu condición, en tu temor, en tu vergüenza.
Hasta los frutos están dispuestos. El Espíritu Santo y la palabra de Dios te va a ir guiando y te va a ir diciendo: no te afanes, entrega en la obra de Dios. Tengamos un momento de oración.